El olor a diésel rancio y café quemado se pegaba al aire de la madrugada como una película grasienta. Matilde apretó las manos sobre el volante de su viejo Camry, un auto que había conocido días mejores, días en que el cromo brillaba y el motor no tosía con esa incertidumbre que ahora le helaba la sangre. Eran las 2:15 de la madrugada en algún lugar de la carretera a Guadalajara, y el mundo se había reducido a la fatiga y al cono de luz de sus faros. Tenía 68 años y debería estar en casa, arropada, quizás leyendo, no huyendo hacia el epicentro de la pesadilla de su vida. El teléfono había sonado hacía 10 horas, y la voz de su hijo Mateo, quebrada por el pánico, seguía resonando en sus oídos. «Mamá, me tendieron una trampa. Ricardo, él lo planeó todo. Me vaciaron las cuentas. Estoy en la delegación. Me están acusando de fraude». La palabra fraude era un veneno. Ricardo, ese hombre que había entrado en su casa con sonrisas y promesas de inversiones seguras, el que siempre vestía impecable y hablaba de llevar la empresa de Mateo al siguiente nivel, el dinero. No era solo el dinero de Mateo, era el dinero de la herencia de Arturo, su difunto esposo. Era, peor aún, el dinero destinado a la cirugía de Sofía, su nieta. La urgencia médica en una clínica en Houston no esperaba a que se resolvieran los laberintos legales. Matilde sintió el ardor seco de las lágrimas que ya no podían salir. No era tiempo de llorar, era tiempo de actuar. La mente, le decía siempre Arturo, citando a esos libros de superación que tanto le gustaban, es un músculo. O lo usas para construir, o lo dejas que se atrofie en el miedo. Ahorita su mente era lo único que tenía. Vio las luces de una gasolinera solitaria, un oasis de luz fluorescente en medio de la nada. Necesitaba café y gasolina. Se estacionó junto a la única otra alma en el lugar. Un tráiler imponente, de doble remolque, cuyo motor vibraba con un gruñido bajo. Mientras pagaba el café en el Oxxo, un hombre alto, curtido por el sol y los años, entró. Debía tener su edad, quizás más. Llevaba la gorra de una compañía de transportes y una mirada que parecía haberlo visto todo. Él asintió, un saludo silencioso de la hermandad de la carretera. «Va pa' Guadalajara, ¿verdad, señora?», dijo él, su voz rasposa pero amable. «Se le nota en la prisa». Matilde solo asintió, demasiado cansada para conversar. Él pagó su propio café y la siguió afuera. Se detuvo junto a su tráiler y la miró con seriedad. «Soy Gaspar», dijo, extendiendo una mano callosa. «Manejo esta ruta desde hace 40 años. Si va a entrar a la ciudad, el GPS la va a querer mandar por el viaducto de San Matías. Es lo más rápido». Matilde asintió. «Sí, eso marca». Gaspar negó lentamente. «No lo haga. No a esta hora. Hay algo en ese túnel, señora. Algo que no es bueno. Los muchachos y yo le decimos, el silenciador. Cosas pasan ahí. Luces que fallan, sombras que se mueven». Matilde, una mujer de fe pero pragmática, frunció el ceño. «¿La policía?». «No», dijo Gaspar, bajando la voz. «Algo más. Mire, si de todos modos la necesidad la obliga a entrar, si pasa de las 2:30, va a escuchar un silbido. Un chiflido feo, agudo, como de esos pájaros de mal agüero». Hizo una pausa, y la luz de la tienda iluminó la seriedad de sus arrugas. «Si lo escucha, pase lo que pase, no se detenga, no frene, no mire por el retrovisor. Usted sígale derecho hasta que vea la luz al otro lado. Es un cobrador, señora, y siempre se quiere llevar algo». El consejo era absurdo, una leyenda de carretera, pero la convicción en los ojos de Gaspar la inquietó. «Gracias, Gaspar, lo tendré en cuenta». «No es juego», insistió él. «Que Dios la acompañe». Matilde subió a su Camry, el aroma del café apenas enmascarando el miedo. Arrancó dejando atrás al viejo camionero, una silueta oscura junto a su bestia de acero. La advertencia, por extraña que fuera, se había instalado en su pecho como una piedra fría. El asfalto devoraba los kilómetros en un silencio hipnótico. Matilde conducía con una concentración forzada, luchando contra el sueño y los demonios de su mente. El tablero del Camry marcaba las 2:35 a.m. Estaba entrando en los suburbios industriales de Guadalajara. El recuerdo de Ricardo volvió, nítido y doloroso.
Lo recordaba en la cena de Navidad hacía 2 años en su casa. Él había llegado conduciendo un BMW último modelo, color grafito. Había traído regalos caros para todos. Para ella, un pañuelo de seda que, aunque no tenía etiqueta visible, ella supo que era algo costoso. Quizás Chanel. Matilde, querida, había dicho con esa voz melosa. Arturo, que en paz descanse, fue un visionario, pero los tiempos cambian. El dinero de la herencia no puede estar quieto. Las inversiones son el futuro. Mateo, siempre confiado, siempre queriendo honrar el legado de su padre, había caído. Matilde lo había sentido. Una inquietud, la misma que sentía su abuela cuando iba a llover, pero lo había callado. ¿Cómo cuestionar al hombre que había duplicado las ganancias de Mateo en 6 meses? ¿Cómo dudar del hombre que hablaba de yates y viajes a Dubái? Ahora, la trampa estaba clara. Ricardo había usado la empresa de Mateo como fachada para lavar dinero o para un desfalco masivo. Y al primer signo de problemas, había colgado todo el peso legal sobre Mateo, bloqueando cada cuenta bancaria conjunta y desapareciendo con el capital. La tarjeta Black de Mateo, esa que Ricardo le había insistido en obtener para sus gastos de representación, ahora era un pedazo de plástico inútil. Planea tu trabajo y trabaja tu plan. Recordaba Matilde otra frase de Arturo. Necesitaba un plan. No podía llegar a Guadalajara solo con desesperación. Necesitaba pruebas. Sabía que Ricardo era arrogante, pero también meticuloso. No dejaría cabos sueltos fácilmente. ¿Dónde guardaría los documentos reales? ¿Los papeles que exonerarían a Mateo y lo hundirían a él? Pensó en la oficina. Ricardo se había mudado a un edificio nuevo y lujoso en la zona financiera. Imposible entrar. Pensó en la mansión que Ricardo estaba construyendo en las afueras. Tampo.co. Su mente repasaba conversaciones, cenas, pequeños comentarios. Y entonces, un destello. Una cena. Hacía meses, Ricardo se reía, hablando con otro inversionista. El banco es para los tontos, compadre. Yo tengo mi verdadera bóveda en casa, más segura que Fort Knox. Se había jactado de una caja fuerte especial, importada de Alemania, escondida. Pero, ¿dónde? Matilde se frotó los ojos. Primero, Mateo. Necesitaba verlo, asegurarle que no estaba solo. Luego, encontraría un abogado. No el que Ricardo seguramente le había sugerido, sino uno de verdad. Uno que oliera a honestidad, no a colonia cara. El GPS la sacó de sus pensamientos. En 800 metros tomé la salida hacia el viaducto de San Matías. El corazón de Matilde dio un vuelco. 2:41 a.m. Era la ruta más rápida. Si tomaba la desviación segura que sugirió Gaspar, rodearía la ciudad y perdería al menos 40 minutos. 40 minutos que Mateo pasaría en una celda fría, pensando que su madre lo había abandonado. No seas supersticiosa, Matilde, se dijo a sí misma. Es solo un túnel. Pero la voz de Gaspar resonaba. No lo haga. No a esta hora. Giró el volante. La rampa de entrada al viaducto era oscura, mal iluminada. El Camry descendió hacia la boca del túnel. 2:43 a.m. El aire se sintió más denso de inmediato, más frío. Las luces anaranjadas del túnel parpadeaban, y muchas estaban fundidas. Era largo, mucho más de lo que esperaba, y estaba aterradoramente vacío. No había otros autos, ni de ida ni de venida. El único sonido era el zumbido de sus propios neumáticos sobre el concreto desgastado. Se sentía como si estuviera conduciendo hacia las entrañas de la tierra. Revisó su celular. Sin señal. Por supuesto. Trató de encender la radio, pero solo obtuvo estática. Un ruido sordo, un clac, y las luces del tablero de su auto parpadearon. El motor carraspeó, perdió potencia. No, ahorita no, mi hijito, le suplicó al auto. Pisó el acelerador, pero el Camry apenas respondía. Las luces del túnel delante de ella se apagaron en secuencia, una tras otra, sumergiéndola en una oscuridad casi total, rota solo por sus propios faros debilitados. 2:46 a.m. El pánico era una aguja de hielo en su pecho. El auto se estaba deteniendo, y entonces, exactamente cuando el reloj del tablero cambió a 2:47 a.m., lo escuchó. No era un pájaro, era un silbido.
agudo, penetrante, inhumano. Parecía venir de todas partes y de ninguna. Un fiu, fiu, que cortaba el silencio del motor muerto. Era el silbido que un hombre usaría para llamar a un perro, o para señalar algo en la oscuridad. Matilde se quedó paralizada. El sudor frío le corría por la nuca. Pase lo que pase, no se detenga. No frene. No mire por el retrovisor. Pero estaba detenida. El auto estaba muerto. El silbido se repitió. Esta vez más cerca. Sonaba como si estuviera justo afuera de su ventana. Matilde cerró los ojos con fuerza, sus manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos dolían. Dios mío, protégeme. Virgencita de Guadalupe, cuida a mi hijo, cuida a mi nieta. El silbido se detuvo abruptamente. Un silencio pesado cayó sobre el túnel. Matilde contuvo la respiración. Un golpe seco en el techo del auto, como si algo pesado hubiera aterrizado encima. Luego, un arañazo, metal contra metal, recorriendo el techo hacia el parabrisas. Matilde ahogó un grito. No abrió los ojos. No podía. El silbido sonó de nuevo, esta vez ensordecedor, justo sobre ella. Y luego, un peso contra el cristal del conductor. Podía sentir una presencia allí, una respiración fría que empañaba el vidrio. «Déjame en paz, no te debo nada», gritó Matilde, su voz rota por el terror. Giró la llave en la ignición. 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el clic muerto del arranque. El silbido se convirtió en una especie de risa ahogada. «En el nombre de Dios, vete», gritó. Giró la llave una última vez, con toda la fuerza de su desesperación. El motor rugió. El Camry cobró vida con una sacudida violenta. Las luces del tablero brillaron. Sin pensar, Matilde pisó el acelerador a fondo. Los neumáticos chirriaron y el auto salió disparado hacia adelante. No miró atrás. No miró a los lados. Vio la luz al final del túnel, un pequeño punto de esperanza. El silbido la persiguió, un chillido de furia, pero ella no cedió. Salió del viaducto de San Matías a más de 100 kilómetros por hora, irrumpiendo en la noche de la ciudad, su corazón latiendo tan fuerte que dolía. Llegó a la delegación temblando, el olor a ozono y miedo del túnel todavía pegado a su ropa. Le tomó 1 hora de discusiones burocráticas y súplicas ver a Mateo. Cuando lo vio, en esa sala pequeña y gris, el corazón se le partió. Su hijo, el hombre que debía heredar el imperio de su padre, estaba pálido, con la misma ropa del día anterior, y una mirada de derrota total. «Mamá», susurró, y se rompió. Se abrazaron a través de los barrotes fríos. «Perdí todo. El dinero de Sofía. Lo perdí». Matilde lo tomó del rostro. «No. No has perdido nada mientras estemos vivos. ¿Entiendes? Esto es solo una prueba. Tu padre enfrentó cosas peores. El dinero va y viene, Mateo. La familia es para siempre». Mateo la miró como si estuviera delirando. «Mamá, estás agotada». Eso fue solo el estrés. Pero Matilde sabía lo que había sentido. Sabía que había enfrentado algo. Y si podía enfrentar eso, podía enfrentar a Ricardo. «Escúchame», dijo ella, su voz recuperando la firmeza de acero que Arturo tanto admiraba. «Necesito que recuerdes. Ricardo, su casa. Mencionó una bóveda, una caja fuerte especial». Mateo frunció el ceño, tratando de pensar. Sí, lo recuerdo. Se jactaba de ella. Dijo que estaba detrás del arte. Dijo que ni un terremoto podría abrirla. «¿Qué arte?», preguntó Matilde. «Tiene una colección, pero su favorita, una pintura horrible, muy moderna, en su estudio. Una de esas que parecen manchones. Siempre decía que valía más que el auto». Matilde asintió. «Bien. Ahora, el abogado. No quiero al que te asignaron. Quiero al mejor. ¿Recuerdas al licenciado Ibáñez? El viejo amigo de tu padre. Mamá, Ibáñez está retirado. Y debe cobrar una fortuna», dijo Mateo desesperado. «Déjame eso a mí», dijo Matilde. Salió de la delegación con un propósito. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo de Guadalajara. El horror de la noche daba paso a la cruda luz del día. El primer paso era conseguir al abogado. Encontró al licenciado Ibáñez en una vieja casona en la colonia Lafayette. El hombre era una leyenda, retirado pero aún temido. Era de la vieja guardia,
impecable en un traje de lino claro incluso a las 8 de la mañana. La recibió en su biblioteca, un cuarto que olía a libros viejos y tabaco de pipa. Matilde no se anduvo con rodeos. Le contó todo: el fraude, la trampa, el dinero de Sofía, incluso la arrogancia de Ricardo. Ibáñez la escuchó en silencio, sus dedos tamborileando sobre un pisapapeles de mármol. Matilde, dijo finalmente, su voz profunda, Arturo fue mi amigo, pero lo que me pides es complicado. Ricardo Torres está muy bien conectado. Tiene a medio gobierno de la ciudad en su nómina. Ir contra él es picar a un enjambre de alacranes. Lo sé, dijo Matilde. Por eso vine contigo. No quiero un abogado, Joaquín. Necesito un guerrero. Necesito al hombre que ayudó a mi esposo a construir su primera fábrica contra todos los pronósticos. Ibáñez la miró fijamente. Vio la fatiga en sus ojos, pero también el fuego. Vio a la mujer que había conocido 40 años atrás. Me mencionaste a Ricardo en una cena. ¿Recuerdas? En aquel restaurante en Polanco, en la Ciudad de México. Dijiste que olía a dinero nuevo y a problemas viejos. Ibáñez sonrió levemente. Tengo buena memoria. Se levantó y caminó hacia la ventana. Ganar esto requerirá más que leyes, Matilde. Requerirá estrategia y agallas. Dices que la evidencia está en su casa. Eso es allanamiento. Ilegal. Lo sé, dijo Matilde. Pero debe haber una forma inteligente. Ibáñez la estudió. Este Ricardo se jacta de su colección de arte. Tiene un Gucci en la muñeca, pero no sabe de arte verdadero, apuesto. Compra lo que está de moda. Matilde asintió. El plan, dijo Ibáñez, volviéndose hacia ella, no será atacar de frente. Será usar su propia arrogancia en su contra. Necesitamos que él mismo nos abra la puerta. El plan comenzó a formarse, una estrategia digna de Napoleon Hill. No se trataba de fuerza bruta, sino de psicología. El plan de Ibáñez era arriesgado pero brillante. Se basaba en la vanidad de Ricardo. Un hombre como él, explicó Ibáñez, no puede resistirse a dos cosas, más dinero y la admiración de los que considera superiores a él. Usando contactos que Matilde no sabía que Ibáñez tenía, el abogado organizó una coincidencia. Consiguió que un supuesto coleccionista de arte de Zúrich, un hombre con un título nobiliario falso y un aire de autoridad impecable, en realidad, un viejo amigo de Ibáñez, un actor retirado que vivía en San Miguel de Allende, contactara a Ricardo. El conde le hizo saber a Ricardo que estaba en Guadalajara buscando piezas de arte moderno, disruptivo, para una galería en Suiza, y que había escuchado que Ricardo poseía la colección más audaz del occidente de México. El ego de Ricardo mordió el anzuelo como un tiburón. Aceptó recibir al conde en su mansión esa misma tarde. Matilde, mientras tanto, tenía otra misión. Necesitaba encontrar a Gaspar. Sentía que el camionero era una pieza clave, aunque no supiera por qué. Era su ancla a la realidad, el hombre que le había advertido del peligro. Lo buscó en las paradas de tráileres, preguntando por él. Finalmente, lo encontró en un comedor de carretera, tomando un café. «Señora», dijo Gaspar sorprendido de verla, «¿está usted bien? Salió de ese túnel». «Salí», dijo Matilde, sentándose frente a él. «Pero el infierno me siguió. Gaspar, necesito su ayuda». Le contó todo. El fraude de Ricardo, la cárcel de Mateo. Gaspar escuchó, su rostro endureciéndose. «Conozco a los de su tipo», dijo Gaspar. «Pisotear a quien sea para subir. ¿Qué necesita de mí?» «El conde», dijo Matilde. «Distraerá a Ricardo. Pero necesito entrar a esa casa sin ser vista. Necesito llegar al estudio mientras él presume su arte. Usted conoce esta ciudad. Conoce las entradas traseras, las entregas, la forma en que se mueve la gente que nadie ve». Gaspar pensó por un momento. «La mansión de Torres en el cerro. Sí, la conozco. Mis muchachos le llevan materiales. La seguridad es dura por el frente, pero por atrás, por la cocina, siempre hay movimiento. Hoy esperan un catering grande, una celebración en una mansión con chef privado. Está celebrando su victoria». Una ira fría recorrió a Matilde. «Ayúdeme a entrar, Gaspar». «Es peligroso, señora. Más peligroso es dejar que mi nieta se quede sin su cirugía. Más peligroso es dejar que mi hijo se pudra por un crimen que no cometió. Le debo esto a mi esposo. Le debo esto a mi familia.
Gaspar la miró y asintió lentamente. Arturo era un buen hombre. Una vez me ayudó cuando mi camión se volcó. Ni me conocía. La lealtad se paga, Matilde. Vamos a entrar. Esa tarde, mientras el sol caía, un Mercedes-Benz negro y elegante, rentado por Ibáñez, se detuvo frente a la imponente mansión de Ricardo. El conde bajó, un hombre distinguido con un traje impecable y un acento europeo perfecto. Ricardo lo recibió en la puerta, rebosante de orgullo, listo para impresionar. A 300 metros de allí, en la entrada de servicio, una camioneta de catering descargaba charolas de comida. Matilde, vestida con un uniforme de mesera que Gaspar había conseguido, bajó con una caja de verduras, su corazón latiendo en la garganta. Gaspar, en la camioneta, le dio una última mirada. Recuerde, el estudio está en el segundo piso, al fondo del ala oeste. Tiene 20 minutos máximo. Estaré aquí. Matilde asintió, su mente enfocada. Planea tu trabajo, trabaja tu plan. Entró con el grupo de meseros. La casa era un monumento al exceso. Mármol frío, arte estridente y un silencio opresivo. Pudo escuchar la voz pomposa de Ricardo a lo lejos, en la sala principal explicando una escultura. Y esta pieza, conde, es una reflexión sobre el vacío postcapitalista. Matilde se escabulló del grupo y subió la escalera de servicio. Encontró el ala oeste. El pasillo estaba oscuro. Llegó a la puerta del estudio. Estaba cerrada, pero no con llave. Ricardo estaba demasiado confiado. Entró. El estudio era enorme. Y allí, en la pared del fondo, estaba la pintura. Un lienzo gigantesco de manchas rojas y negras. Detrás del arte, había dicho Mateo. Matilde empujó la pintura. Era pesada, pero se movió sobre bisagras ocultas, revelando una bóveda de acero gris, del tamaño de un refrigerador, con un teclado digital. El pánico la invadió. ¿La clave? ¿Cómo iba a saber la clave? Pensó en Ricardo. Arrogante, egocéntrico. ¿Qué pondría? Probó la fecha de nacimiento de Ricardo. Nada. Probó el cumpleaños de Mateo. Una ironía cruel. Nada. Intentó 2, 23, 4, 5 y 6. Nada. Entonces recordó algo. El BMW, la placa. Ricardo se la había dicho en una cena, jactándose. Es personalizada, Matilde. RPT 001. Ricardo P. Torres, el número 1. Introdujo los números. 001. Nada. ¿Y las letras? RPT. R es 18, P es 16, T es 20. Probó 1800, 1620. Nada. Se estaba quedando sin tiempo. Escuchó las voces acercándose. Ricardo estaba trayendo al conde al estudio. Y aquí mi santuario. Se escondió detrás de una cortina pesada justo cuando la puerta se abría. Ricardo encendió las luces. Este es mi espacio de creación, conde. ¿Y esa? Dijo señalando la pintura. Es mi joya. Matilde observó desde la oscuridad. Vio a Ricardo acercarse a la pintura. Él sonrió al conde. Permítame mostrarle algo verdaderamente exclusivo. Con movimientos rápidos y practicados, Ricardo tecleó en el panel. Matilde agudizó la vista, memorizando el movimiento de sus dedos. 8 dígitos. Demasiado rápido. Ricardo abrió la bóveda. Mis verdaderas inversiones, dijo, mostrando hileras de documentos. El conde asintió, impresionado. Magnífico. Matilde sabía que no tendría otra oportunidad. Las voces se alejaron. Ricardo llevó al conde al bar de la terraza. Matilde salió de su escondite. Corrió a la bóveda. El teclado. 8 dígitos. ¿Qué había tecleado? Recordó los movimientos. Parecía una fecha. Una fecha importante para él. ¿Su cumpleaños? El día que fundó la empresa, lo intentó. El día que traicionó a Mateo, intentó la fecha de ese día. Nada. Entonces, recordó el pañuelo Chanel que le había regalado. Era una falsificación. Lo supo después. Ricardo era todo apariencia, pero su núcleo era falso. ¿Y si la clave era la fecha de la traición? El día que firmaron los papeles de la herencia, 24 de abril de 2023. Tecleó, 254-2023. Clic. La puerta de la bóveda se abrió. El corazón le dio un brinco. Allí estaba. Carpetas etiquetadas en el extranjero. Los contratos originales firmados por Mateo y los falsificados,
donde Ricardo transfería todo a sus compañías fantasma, y un maletín Louis Vuitton, que Matilde reconoció al instante. Ricardo nunca iba a ningún lado sin él. Lo abrió. Dentro, había una computadora portátil y varios libros de contabilidad escritos a mano. La contabilidad B, la prueba irrefutable. Tomó la computadora y el libro más grueso. No podía llevarse todo. Cerró la bóveda, cerró la pintura, salió del estudio y bajó por la escalera de servicio, su cuerpo temblando pero su espíritu en llamas. Salió a la noche. Gaspar la esperaba en la camioneta. Lo tengo, jadeó Matilde subiendo. Lo tengo todo. Arrancaron justo cuando la alarma de la casa comenzó a sonar. Ricardo debió haber notado la alerta silenciosa de la bóveda. «Agárrese, señora», gritó Gaspar, acelerando por el camino de servicio, las llantas arrojando grava. No fueron a la policía de Guadalajara. Ibáñez les había advertido. Ricardo los poseía. Condujeron toda la noche, Matilde y Gaspar, turnándose al volante del tráiler, la evidencia metida en un compartimento secreto bajo la litera. Se dirigieron a la Ciudad de México, directamente a las oficinas de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde Ibáñez tenía un contacto de confianza, alguien que odiaba a los peces gordos corruptos. La presentación de la evidencia fue rápida. El libro de contabilidad escrito a mano y los archivos de la laptop eran devastadores. Mostraban no solo el fraude contra Mateo, sino un esquema masivo de evasión fiscal y lavado de dinero que involucraba a varios políticos locales. Ricardo no era solo un ladrón, era un cáncer. La caída fue espectacular. 2 días después, mientras Ricardo intentaba huir del país en su jet privado, fue arrestado por agentes federales. Sus fotos, esposado, con su costosa ropa arrugada, inundaron las noticias. Sus cuentas bancarias bloqueadas esta vez eran las suyas, sus propiedades embargadas. La justicia, aunque lenta, había sido implacable. Mateo fue liberado esa misma tarde. Cuando vio a Matilde fuera de la prisión, no dijo nada. Solo la abrazó y lloró en el hombro de su madre. Un llanto de alivio, de vergüenza y de una gratitud tan profunda que no tenía palabras. «Se acabó, mi amor», susurró Matilde. «Se acabó». 3 semanas después Matilde estaba sentada en la sala de espera de la clínica en Houston. El aire olía a antiséptico y a esperanza. A través del cristal, vio a Sofía, su nieta, riendo con una enfermera. La cirugía había sido un éxito. El dinero recuperado había cubierto todo. Mateo estaba a su lado sosteniendo su mano. Había recuperado el color, pero la lección había dejado una marca permanente. «Mamá», dijo Mateo, «nunca podré pagarte». Matilde apretó su mano. «Ya lo hiciste. Estás aquí. Estamos juntos. Tu padre estaría orgulloso. Aprendiste de la forma difícil, pero aprendiste. La riqueza no es el dinero, Mateo. Es esto. Es la lealtad. Es la fuerza para luchar por lo que es justo». Matilde pensó en su viaje, en Gaspar, a quien había intentado encontrar para agradecerle pero había desaparecido, como una leyenda de la carretera, y pensó en el túnel, el viaducto de San Matías. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación por el estrés? ¿O algo más? Recordó el silbido. Ahora se daba cuenta. El silbido no era el verdadero peligro. El verdadero peligro era Ricardo. El túnel solo había sido una advertencia, una prueba de su determinación, un recordatorio de que en la vida, cuando te enfrentas a la oscuridad absoluta, ya sea un túnel vacío a las 2:47 am, o la traición de un hombre codicioso, la única opción es seguir adelante. No detenerse, no mirar atrás, conducir con fe hacia la luz, por muy lejana que parezca. Matilde cerró los ojos no con miedo, sino con una profunda paz. Había enfrentado al cobrador y había ganado. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia, de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que tu presencia aquí es valiosa. Te agradezco de corazón por seguir este canal. Si esta historia te tocó, te invito a que comentes, que me sigas, que seas parte de esta comunidad que estamos construyendo. Me encantaría saber qué otras historias te gustaría escuchar. ¿Qué temas te mueven el alma? Déjame tus ideas en los comentarios. Tus consejos son mi guía. Y dime,
¿Desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras palabras, como una forma de agradecerte tu apoyo, y porque sé que cuidarnos es importante, he dejado fijado en el primer comentario unas recetas que me han ayudado mucho. Un par de tés relajantes y unos dulces muy ricos sin azúcar, para darnos un gusto sin culpa. Gracias por ayudar a que este canal crezca. Que Dios te proteja a ti y a todos los tuyos. Ten fe, todo siempre va a estar bien.